Bueno, pues hola, buenas tardes. Soy Antonio León y bueno, me tienen puesto aquí como artista polifacético, medium psíquico, canalizador, tarotista, terapeuta energético, maestro Reiki y registro acásico. Y más que eso, Sí. mucho más que eso. Bueno, pues antes de nada quiero dar las gracias a Vera y a Carmen por invitarme a dar esta charla sobre mediunidad. Espérate un momentito, que se me ha olvidado una cosa importante. Ahí. Manuel, ¿dónde está el grabar? Ok. Recording in progress. Vale, bueno, lo que iba diciendo, que daré las gracias a Vera, al Espacio Efecto Libélula y a Carmen por invitarme. Y la verdad que cuando me dijeron de hablar sobre mediunidad se me plantearon un montón de cuestiones y darlo desde la perspectiva filosófica, porque existe una perspectiva filosófica sobre la teoría y todo esto, pero al final decidí hacerlo desde la verdad, que es cómo me convertí en medium, cómo fue ese proceso, ya que bueno, actualmente también tengo mi espacio que se llama Espacio Renacimiento y hay bueno, pues personas que contactan conmigo pues, un poco para saber cómo convertirse en medium, con todo lo que eso conlleva. Convertirse en medium, aunque yo digo convertirse más bien es ser medium, tiene un proceso. El mío pues fue, como se titula la charla, que se llama Mediunidad por compasión. Entonces vamos a empezar la charla y como estamos en familia, tampoco quiero ser yo que esté todo el rato hablando, que si queréis interrumpirme, preguntarme, o que se sintáis libres de hacerlo totalmente, ¿eh? Bueno, pues primero voy a empezar con mi historia. Ser medium hay que verlo como una cosa normal. Todos somos medium, de alguna manera. Uno pues, lo tiene más activo, otro menos, pero todos somos medium en mayor o menor grado. Yo fui un niño normal como todos los niños, jugando con mis cosas, con todo. Pero sí es verdad que ya que soy más mayor, recuerdo que siempre estaba preguntando sobre cosas que a lo mejor otros niños no preguntaban, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién era la madre de Dios? ¿No? Si Dios está en una nube, ¿quién era su madre? ¿Quién era su padre? ¿Quién eran sus abuelos? O sea, no consideraba un Dios sin padre, sin madre, sin abuelo y sin nada de esto, ¿no? Esto nos podemos ir a las leyes de cómo es arriba es abajo, del Kybalión. Y yo ya, de alguna manera, ya de chico ya lo tenía eso ahí asociado. Y una cosa que me pasaba a mí de pequeño era que, bueno, pues iba a misa, como íbamos todos a misa, y yo me ponía delante de la imagen y a mí parecía que me hablaba. O sea, era como yo sentía que me miraban, que me hablaban, que tal. Y le preguntaba yo a mi madre, me decía, madre, no, eso son cosas de la vista, tú eso no te cuenta, tal y que cual, ¿no? Pero después entendí que no, que ya había una sensibilidad de pequeño asociada a la mediunidad. Mi historia pues, prácticamente comienza bailando. Yo he bailado toda la vida, empecé con 8 años a bailar, me saqué mi carrera de danza, empecé a trabajar con 17 años bailando y hasta ahí pues todo normal porque no estaba muy interesado, entre comillas, por el mundo espiritual. Ya había tomado un poco de contacto con el mundo de las cartas a través de un libro, pero tampoco le daba como mucha importancia a aquello. Y empecé a viajar por todo el mundo, ¿vale? Empecé a viajar por todas partes, hasta cansarme. Era un hombre pegado a una maleta, todo el día viajando.
con lo que conlleva eso, el estar solo, el sufrimiento, todas estas cosas. Importantísimo, por favor, viajar, porque se expande la conciencia muchísimo. Cuanto más viajamos, mejor. Comemos la comida del sitio, disfrutamos de la gente, todo, porque la conciencia se expande muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Que en uno de estos viajes que vine ya súper cansado, súper estresadísimo y con la mente muy agotada, pues se me ocurrió ir a esta iglesia. ¿Vale? Se me ocurrió ir para allá. Entonces, bueno, pues me senté allí y contemplo un cuadro que está muy conocido, que es el de las ánimas benditas del purgatorio, ¿vale? Entonces, que la había visto millones de veces en otras iglesias, pero nunca había dado cuenta, pero ese día, pues sí, parecía que estaba allí. Entonces, pues ocurrió lo siguiente, que me quedo contemplando el cuadro y me puse a pensar que si yo estuviera ahí, o mi madre, o mi hermana, o quien fuese, de personas cercanas a mí, ¿no? Digo, qué lástima, ¿no? Tanta gente aquí sufriendo y, no sé, porque a mí me parece terrorífico. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pareció terrorífico. Digo, yo es que tengo allí a mi madre y a mí me daría algo. O sea, a mí alguien me dice, tu madre está allí y a mí me da algo, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo siguiente. Que me acosté por la noche y le pedí a Papá Dios que me permitiera ayudarlos a salir de allí. Y entonces, como las oraciones se escuchan, pues dijo Dios, ¡hala! O te convertimos en medio. Y ocurrió tal cual, o sea, tal cual. O sea, te acuestas por la mañana en tu mundo de baile, en tu mundo de artista, pensando, porque además yo es que vivía para eso, yo me llevaba 8 y 10 horas ensayando, o sea, es que no había otra cosa. Tocaba las cartas, leía un poquito, pero no estaba muy metido. Pero este es el momento clave donde cambió todo. O sea, cambió absolutamente todo, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de hacer las cosas, todo. Y lo que voy a relatar, esto me ha pasado, ¿vale? Por eso quería poner estas charlas con imágenes, para que podáis entender con 17 años cómo se siente uno cuando le ocurre todo esto, ¿vale? Entonces, esto empezó a pasar. Me acuesto por la noche y empiezo a sentir personas, seres, con quien sea, pues que me dan besos por la cara, que me tocan el pelo, que me tocan los brazos. Claro, imagínate el estado de pánico en el que entra uno. Yo no sé vosotros, pero yo entré en pánico y además sin poder decir nada, porque si digo algo, mi padre es sanitario, imagínate, este niño está fatal de la cabeza, ¿no? Entonces, pues, decidí no decir nada. Pero eso empezó a ocurrir, ¿sabes? Lo primero que notaba eran caricias por el pelo, notaba aire que circulaba por la cara o que venía por un lateral y sobre todo me hacía muchas caricias por las manos, me daban besitos en la frente y entraba en pánico porque claro, es normal, ¿no? O sea, te ves eso y, o sea, tú te sientes eso y fíjate, ¿cómo se sentiríais vosotros? Así. Os aseguro que para mí fue tremendo. No veo yo ahora con 47 Sí, para mí fue tremendo, ¿eh? Pero con 17 a lo mejor sí. Para mí fue tremendo, pues así estuve muchos meses, ¿eh? Muchos meses. Yo llegaba a sentir que estaba así, en la cama. O sea, que eran muchísimas manos que apoyaban el colchón y sentía cómo se movía el colchón. O sea, no era sugestión, es que se movía el colchón. O sea, había momentos en el que yo estaba acostado y notaba como tiraban de la sábana. Iban tirando o escuchaba como partirse un palo aquí en el oído. Hace ruido, se llaman raps, entonces pues escuchaba todo eso. Y por supuesto me hacía así, me tapaba porque acababa, vamos, asustadísimo. Pues incluso así, con los ojos cerrados, me hacían ver lo que había afuera, o sea, y veía todo esto, tal cual. Esta foto es, cuando la vi digo, es que esto es lo que yo veía.
¿sabes? Así. Los ojos cerrados, incluso veía esas sombras oscuras. Y hubo un momento en el que me empezaron a tirar de los pies, de los dedos de los pies y todo. Se notaba que me tiraban de los pies, yo me agarraba y me tiraban de los pies. Y me sentía así. No me podía mover. Era como que el cuerpo se quedaba totalmente rígido y entonces me quedaba que hay una parte de mí que se salía afuera, porque claro, estaba totalmente despierto, ¿eh? Pero todo esto ahora entenderéis el porqué. Hasta que llegué a verme así. En una de estas veces me despego y me veo pegado en el techo y veo dos almas que entran por la ventana y dicen, como yo estaba en terror absoluto, dicen, no está preparado, vámonos. Y se fueron por la ventana y caía al cuerpo. Entonces, después de eso, pasó esto. Una de las veces, esto era al mediodía, estaba con mi madre, mis hermanas, tal, estábamos tomando así, y fui a entrar al cuarto, yo tenía la puerta cerrada, entré al cuarto y me veo el cuarto tal cual, así, Y hice así, cerré, no dije ni mu, yo seguí con mis cosas, digo, bueno, ya se quitará lo que sea, ya se irá, ya se quitará. Y entonces apareció una mujer en mi vida, que hoy día no está, que ya falleció, que era tarotista, era de Córdoba. Y entonces, bueno, pues le expliqué todo esto que me está pasando. Digo, eso lo tengo que explicar a alguien, ¿no? Ella falleció, por supuesto, gracias a amiga, porque ya no está con nosotros. Y entonces ella me dijo una cosa que me sirvió muchísimo, que era que bueno, que era medio, que lo había pedido, me lo habían concedido y que simplemente tenía que hablar con esos espíritus y decirle que ya lo sabía. Ya sé que soy medium. Pues dejadme tranquilo, no me molestéis y cuando queráis algo pues me avisáis pero sin asustarme. Y entonces, mágicamente, parece que hice las paces con ellos y no me molestaron más. Ya eso acabó. Y empezaron a pasar muchos años, pasaron ya bastantes años, y ya nos tenemos que ir al 92. Fíjate que hay un montón de años que no pasó nada, Un montón. O sea que se ve que es que querían que yo supiera que era medium, y que eso que yo había pedido me lo habían concedido. Pasa que fue de una manera salvaje, sinceramente, y fueron un montón de meses, y meses con muchísimo estrés interno, porque dice, leche, o estoy mal de la cabeza, o es real, ¿vale? Entonces en el 92 pues tuve mi academia de baile y entonces mi hermana me quiso presentar a una persona y esta fue mi primera experiencia, no, mi hermana Lola, ¿vale? Es que tengo aquí dos hermanas, tengo otra más. Y mi hermana Lola entonces dice, te voy a presentar a dos mujeres que te quieren conocer. Y claro, yo pensaba, como yo había abierto la academia, digo, pues son tarotistas y tal, pues que me echen las cartas y me digan si me va a ir bien aquello, ¿no? O sea, eso yo era mi idea. Pero cuando voy a casa de estas dos personas, que voy a cambiar los nombres, porque si no sé si estarán escuchando o no pueden escuchar en el futuro, pues bueno, voy a cambiar los nombres. Porque esta es la primera experiencia mediúnica real que yo tuve. Cuento todas estas cosas porque, como he dicho al principio, muchas personas que me llegan contándome cosas como las que estoy contando yo, y para que vean que es una cosa normal. O sea, que esto es como el empezar del medium. Casi todos empezamos de la misma manera. Entonces, la primera experiencia que tuve como medium, cuando llego a casa de estas dos personas, que eran una madre y una hija, y me dice esta mujer, cuando me ve, me dice, tú eres medium. Y le digo, bueno, ¿y eso cómo lo sabe? Y dice, lo sé. Y quiero que te pongas en contacto con mi hijo. Digo, bueno, yo vengo aquí a que me digas cosas tú a mí. ¿No? Yo pensaba que me va a decir cosas a mí. Dice, no. Dice, me lo vas a decir tú. Y entonces me veo ahí, sin anestesia ni nada, así, en este plan. Una mesa, todos sentados, mi hermana, la señora, la otra mujer y tal y que cual. Y le digo, bueno, pues yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo hace uno una sesión de este tipo.
Dice, no, no pasa, a ti no te hace falta. Dice, simplemente coge la foto de mi hija, mírala y dile que quieres hablar con él. Y me pareció sorprendente, digo, bueno, porque es fácil, ¿no? Qué fácil esto, ¿no? Pero es que sí, fue fácil, pero yo creo también porque en mi mente no había limitación de que no fuera posible. Creo que uno de los primeros obstáculos que tenemos es la limitación, o sea, creernos que no es posible hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento, me pongo delante de la foto y sentí como que me iba a desmayar. Lo que pasa, que eso nunca se lo aconseja a nadie, o sea, que entren dentro, mejor no. Siempre es mejor tener el control de tu cuerpo y si te quieren decir algo, que te lo digan, ¿vale? Hay muchos tipos de medios, yo soy medium, o sea, yo escucho, veo a través de la mente, o sea, no se manifiestan físicamente, salvo alguna vez, que sí lo he visto un par de veces, pero yo lo veo en la pantalla de la mente y me habla. O sea, digo, bueno, si me quieres decir algo, tú me lo dices y yo lo voy comunicando. Y efectivamente empieza a hablarme y me dice que está bien, hasta ahí podía ser posible o no, ¿no? Que está bien, lo escuchaba con una voz muy simpática. Y me dice que realmente su preocupación no era por su madre ni por su hermana, sino que era porque hizo la mili, o sea, el servicio militar en Tenerife y, bueno, pues fue un chico malo en Tenerife. Le fue infiel por lo visto a su pareja y entonces tenía ese dolor. Hay veces que vienen los espíritus contándote esas cosas y vienen con dolor en el alma. Y me ocurrió esto. Yo me sentí así, o sea, es como que hubo una cosa de mí que despegó y me paseó por todo Tenerife. Empecé a describirle Tenerife, los sitios que había estado, no sé cuánto, para acá y para allá, una bola de colores. Ser el cuerpo celestial y se desplazó hacia ese lugar, ¿vale? Así, yo me sentía justo así. Entonces, bueno, lo voy describiendo, todo, relatándole todas las cosas. La madre efectivamente me dice que sí, que eso era de Tenerife, que pasó todo esto, y me lleva hacia su dormitorio, y en el dormitorio veo un agujero enorme donde estaba entrando un montón de espíritus también en esa casa. Entonces, como la madre dormía en esa habitación porque tenía el sufrimiento del hijo que había fallecido por un accidente, bueno, pues lo único que estaba es con depresión, deprimida, y eso estaba haciendo que se abriese un portal dimensional, que se llama, y por ese portal estaban entrando un montón de basura astral. Entonces, realmente, el que el hijo se quisiese comunicar, la realidad era eso, no contar la historia, todas esas cositas, que lo voy a explicar por qué hacen eso, sino lo que quería mostrar era que había un portal dimensional abierto y que ese portal dimensional abierto les dejaba entrar a espíritus que no eran positivos. Y esos espíritus lo que hacían era que la madre enfermara, que tuviese problemas, incluso había ideas suicidas y todo esto. Y me dice que ya algunos espíritus han dicho también eso, que todo lo que había en la habitación, que lo tirara. Lo tirara todo. Que pintaran, que lo tiraran, que abriese las ventanas, que entrara el aire, que se purificara aquello. Pero en concreto, en este caso, le dijo a la madre que se quedara con una fotografía que había en un cajón, que él estaba vestido de futbolista con sus amigos, incluso con la persona que conducía el coche y todo esto. Subió la madre, cogió la foto que estaba allí, me la enseña, esa es esta, digo, sí, esta tal y que cual. Entonces, cuando ocurrió todo esto, se lo dije, digo, mira, este chico lo que ha venido es a que haga este trabajo. O sea, que se ve que un portal dimensional que tiene que cerrarse y él se quiere marchar. Él no se quiere quedar aquí, se tiene que ir y lo tenía atrapado. Bueno, y ¿queréis preguntar algo? ¿Vamos callado? Os veo muy callado. Estamos atentos. Estamos atentos, ¿no? Sí. Entonces, para mí esta fue la primera experiencia y para mí fue impactante. Porque pasé de todo aquello que me pasó por la noche durmiendo, o sea, no estaba dormido, despierto totalmente, un montón de años y después me ocurre esto, entonces dije, leche, pues sí que soy medio. Sí que lo soy. Sí. Pero sí es verdad que la experiencia fue muy bonita
Y lo más importante es que te das cuenta que detrás de todo esto hay mucho amor. Hay muchísimo amor. Yo sé que hay enseñanzas espirituales o religiones que demonizan todo esto, pero yo pienso, pero es mi pensamiento solamente, que tienen que existir teléfonos. Tienen que existir teléfonos, ¿no? Al fin y al cabo, un medium es un puente o un teléfono entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y la mayoría de las veces, si no todas, o por lo menos lo que yo veo, es que se ayuda. Se ayuda a sanar heridas, se ayuda a elevar a los espíritus, se creó, se vuelve a crear ese vínculo, ¿no? Entre el padre-hijo o madre-hija o lo que sea. Y en mi caso, siempre en mi caso, yo no puedo hablar por los demás, he visto y he sentido que sirve de ayuda. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. ¿Pensáis que un medium puede ayudar o...? Claro, sí. Sí, totalmente. Yo mi experiencia es que sí, ¿no? Hace poco tuve una sesión mediúnica con un chico online, con una persona que traducía y tenía no voy a contar la historia, pero sí había una herida con el padre que sanar. Entonces ese espíritu vino a decirle, oye, tienes que sanar esto. Entonces esta persona se quedó así como un poquito como bloqueada porque pensaba que eso ya lo había sanado, pero se ve que no. Estaba todavía ahí, que no lo dejaba avanzar y evolucionar. Y los espíritus, por lo menos los buenos espíritus, siempre quieren que evolucionemos. Entonces si tenemos un obstáculo o tenemos un conflicto, pues casi siempre me he dado cuenta que al final lo acaban sacando. Ya sea de vidas pasadas, ya sea por un tema de la madre, con el padre, un tema no resuelto, con la familia, siempre acaban diciendo la causa. Vale, entonces, después de todo esto, viene el propósito de vida. O sea, mi propósito de vida, yo siempre había pensado que era bailar, la verdad. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Porque aparte, como he dicho al principio, pues principalmente bailo, canto, pues porque soy así de agonía y quiero hacerlo todo. Canto copla andaluza y bueno, pinto y hago un montón de cosas, ¿no? Artísticas. Y eso sí lo considero dones. Pero hay un libro por ahí que se llama El don del medium. No, yo no considero que ser medium sea un don, porque eso lo tenemos todos. Absolutamente todos. En mayor o menor grado lo tenemos absolutamente todos. La Biblia está cuajado de medium y en montones de religiones, montones de sitios, y todos podemos serlo. Entonces, tuve que empezar, ¿no? O sea, la mente, como es tan dual para todo, pues empezó ese conflicto entre ser artista, ser medium, porque ser medium según la religión tal no es bueno, porque según las enseñanzas tal tampoco, porque ser artista, en fin. Hay un conflicto interior grandísimo y empezó, pues, otra búsqueda espiritual. A ver qué puñeta era yo. Así de claro. A ver qué era. Entonces, bueno, pues fui astrólogo cabalista, astrólogo de todos los colores, astrólogo también, y todos dicen lo mismo, canalizador medium. Fíjate tú que yo que quiero ser artista, no sé, que bailar, cantar, está por ahí, ¿no? No, pues canalizador medium. Me fui a tarotistas, tal cual, todos me dicen lo mismo, no, es que a ti te sale que tú eres medium, tal. Me fui a divino, la numerología, conocí la numerología, ¿no? Bueno, pues yo soy número 7, su palabra clave es espiritualidad. Y además mi regalo divino, al ser de 1970, que se saca de las dos últimas cifras, el 7, que volvemos con la espiritualidad. O sea, tanto mi regalo divino como mi propósito de vida, pues destino, es el 7, ser espiritual. En mi caso me nace del 16, ¿sabéis algo de numerología? No. Bueno, pues nace del 16, que es un número kármico, que significa que lo que a ti se te ocurra hacer en la vida,
te va a ir fatal para que te acuerdes de Dios. Porque cuando nos acordamos de Dios, cuando sufrimos. Es la única manera que tenemos de acordarnos de Dios, porque cuando nos va bien, todos no nos acordamos. Entonces, que tenemos conflictos, que tenemos problemas, que nos pasa algo, que no queremos conseguir tal objetivo, que no llegamos, estamos ahí, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pues eso es el número 16, en numerología, que en el tarot es la carta de la torre. Vale, pues aquí, en esta dicotomía mental que yo tenía, apareció otro angelito que tampoco está. ¿Vale? Se llama Enrique Vila. ¿Lo habéis conocido a alguien? Pues Enrique Vila es un médico era médico de Macarena, era ufólogo, parapsicólogo, trabajaba la magia, trabajaba la cábala, bueno, era una eminencia, tiene 2 libros escritos, uno es Los otros poderes de la mente, que lo escribió con Julio Marbizón, y entonces me lo presentaron, también a través de otra de mis hermanas, me lo presentaron, y yo fui con la cabeza que no sabía si estaba fatal de la cabeza, ¿eh? O sea, porque ya era horroroso. Entonces, bueno, pues este señor, como es médico, pues estuve yendo un montón de tiempo a su casa, iba todos los días, iba un día así, en fin. Y un día me dice, Antonio, eres medio, acéptalo, eres medio. O sea, que me podía haber dicho, Antonio, tienes una psicopatía, ¿no? Porque él es médico y lo puede decir, ¿no? O médico. Pero no, dice, Antonio, eres medio, acéptalo. Y entonces, a partir de ahí, lo acepté. Y cuando ya lo aceptas, pues es fantástico. Es fantástico, ¿por qué no? Puede hacer uno de teléfono entre el mundo espiritual y esto es maravilloso, ¿no? Y canalizar a los ángeles, canalizar a los maestros ascendidos, ¿por qué no? ¿Quién dice que no se puede? O sea, hay que ser santo o hay que ser... No, no hace falta. Una persona normal y corriente puede ser también canalizador y puede ser medio. Lo importante es en lo que se basa esta charla, que es la compasión. O sea, que se haga con un objetivo que sea ayudar. Por lo menos para mí creo que es importantísimo. Bueno, pues entonces este hombre, estuve con él 2 años practicando cábala, profundizando en el tarot muchísimo. Cada mes era una carta del tarot, meditábamos, bueno, horrores. Y pude aprender mucho sobre meditación, sobre centrar la energía y muchísimas prácticas que él me daba. Y además se lo agradezco tremendamente donde esté porque me ayudó muchísimo. Y una vez que acepté el propósito, te conviertes en un trabajador de la luz. Estáis muy callados, ¿eh? Estáis muy callados, me estáis asustando, ¿eh? Vale, pues entonces como trabajador de la luz empezó a ocurrir, que esto le ocurre a todo el mundo, no es que me haya ocurrido a mí, se le ocurre a todo. Empiezas a ser más empático. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que me contaban algo y me entraba una gana de llorar horrorosa. Entonces, ¿por qué? Porque empiezas a trabajar, te empiezas a sensibilizar y empiezas a empatizar con la persona. Y llega un momento que a mí me pasaba, ¿no? Se me contaban, es que se murió mi padre, se cayó de espalda, se dio con la cabeza, no sé qué, digo... Me ponía a llorar, ay, es que parece que no estás viviendo. Digo, ¿qué estoy viviendo? Porque te empatizas, lo empatizas. Después, hay una cosa que suele ocurrir a todo, es que te empieza a apetecer estar solo, para tener tu espacio, para poder meditar, para poder centrarte, para poder escucharte, para poder estar en ti y encontrar tu centro. Y sientes el deseo de ayudar a los demás. Yo la verdad que eso ya lo sentía de pequeñito, porque con 8 años me iba a las monjas a darle de comer a los abuelitos, me encantaba. Entonces yo eso de chiquitito ya lo hacía. Pero sí es verdad que cuando te pones con esto es como que aún más, ¿no? Ya, sí es verdad que yo lo he enfocado ya más hacia la mediunidad y hacia otras cosas, pero sí es verdad que se despierta ese deseo de ayudar. Después te sientes conectado con algo más allá que el mundo físico, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo eso se me pasaba desapercibido. Mira que yo vivía, o sea, tenía casa en el campo y todo esto, con mis padres y tal, pero hasta que no desperté, no me di cuenta de que había un montón de estrellas y que había un montón de cosas y que aquello era maravilloso.
¿sabes? Y te sentías conectado con el planeta, con las plantas, con los árboles, con la gente, con el cosmos, con todo. O sea, a mí sí me ocurrió eso. Y después empiezas a ser consciente de la ley de causa y efecto y a sintonizar con la vida en todas sus formas. Cuando tomamos conciencia de la ley de causa y efecto, pues dejas de hacer un montón de cosas horribles. La verdad, empiezas a pensarte las cosas antes de hacerlas. Pero ya te digo que todo esto fue después de todo esto. En mi época de artisteo para arriba para abajo, a mí esto ni se me ocurría, ¿eh? Esto ni se me pasaba por la cabeza. Yo entraba en la dinámica del flamenco, que no sé si conocéis esa dinámica, pero es un poquito denso. La dinámica del flamenco. Es denso, muy denso. Cuando poner palabras feas, muy denso. Y a mí no sé ni si me pasaba por la cabeza esto de la ley de causa y efecto y esta historia, para nada, para nada. Entrabas en la crítica de así, de lleno, o sea, de cabeza. Y sin embargo, ahora no. Ahora antes de cualquier cosa te lo piensas. Dices, voy a frenar un poco esto, vamos a pararlo, porque después viene ya decirlo y mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, para no decir algo útil, mejor no lo digo. Y después actúas como representante de la humanidad a través de la creatividad, el conocimiento y la intuición. Bueno, hay muchísimas personas, ya te digo que no soy yo el único medio del mundo, hay muchísimos, que incluso hacen obras de arte, hacen música, hacen cosas que tienen que ver con la espiritualidad, que ayudan al crecimiento personal, que ayudan a avanzar a la humanidad, y cada vez se ve más también en la gente joven, gente muy joven, en los niños y todo, cada vez se ve más todo esto, porque cada vez conectan más. Y después busca rodearte de positividad y ser cada día mejor persona para poder ayudar a otros a conseguirlo. Yo creo que eso no solamente le pasa a los medios, sino a muchas personas que están en el camino y que quieren ayudar a otras personas a estar mejor, a sanar, a todo eso. Y para eso pues tenemos un montón de cosas, como son actividades de desarrollo personal, libros de autoayuda, enseñanzas espirituales, meditaciones y vida saludable. Hace poco me llamaron por teléfono para decirme que, por lo que estoy contando a vosotros, porque siento esto, siento lo otro, porque es medium, ¿no? Y lo primero que le digo, tienes que leer. Tienes que leer, no, es que yo siento. ¿Vale? ¿Y qué? Sentimos todos, ¿no? Pero si no sabes, si no lees, no sabes qué estás moviendo ni qué ocurre. Entonces, los libros principales que hay, ya que el tema es mediunidad, son los libros de Allan Kardec, que es el libro de los medios, el libro de los espíritus, y eso es como, vamos, la Biblia de los medios. Pero cuando ya uno despierta, pues busca eso, busca rodearse de gente positiva que te aporten también y que te ayuden a avanzar, que te ayuden a crecer a nivel espiritual. ¿Tenía alguna pregunta hasta aquí? A mí, sí, la de los niños que me has dicho, ¿por qué ese preciso momento tienen esa conexión los niños? Imagino que la generación Z, a la que te refieres. Sí, bueno, porque vienen ya mucho más despiertos, vienen ya súper despiertos. No se ven los niños pequeños, ya cómo manejar los móviles de momento, están ya ahí dando lardeo, vienen súper despiertos. Además también yo pienso que los niños a lo mejor no están como nosotros los mayores, que nos limitamos, como si yo digo que veo o que siento o que me van a tomar por loca o por loco. Los niños no, los niños tú ves que tienen amigos imaginarios y muchas veces dan hasta miedito algunos chiquillos porque tú sabes que está viendo algo. Y ese niño pues... Tienen más capacidad, no están como más, Claro, son más hombre, blancos, yo- más inocentes sí. y más... Os lo digo que eso me pasó a mí. Yo de chico, yo sentía que a mí las imágenes me hablaban. Es que yo notaba que cerraban los ojos y que abrían la boca. O sea, y yo se lo conté a mi madre y dice, no, eso es la vista, tú no te cuenta. Entonces, A mí si a ya lo le pasó mejor... con mi cuñado, su tío, no lo conocía, murió antes de nacer ella. Fíjate. Se escuchaba hablando con el Tito Oscar, y se hablaba con él, se ponía así, también en el pasillo, y la mujer en el cuarto. Y Pero hay muchos casos porque los niños no tienen esas limitaciones, no las tienen. Entonces, cuando llegan muchas veces personas a la consulta, ¿no? Para las cartas, para lo que sea, y le digo, mira, pues haz esto, haz lo otro. Muchas veces no les funciona porque la propia mente pone la limitación. Porque ya ellos dicen, vale, pero tiene que ser de esta forma. Y de esa forma a lo mejor no es, tiene que ser de otra.
Entonces, como ya pone la limitación, pues no funciona. Los niños no ponen esa limitación, los niños tú le dices haz esto y lo hacen y punto, y ya está. O sea, hay un caso, que eso sí le pasó a una persona cercana, que estaba sufriendo bullying de chica, y entonces pues le digo, bueno, pues una velita al Arcángel Miguel, chiquitita, pequeñita, le di una fotito, una velita pequeñita, le digo a la madre que vigilara aquello porque estaría haciendo. Y pasó lo siguiente, como la persona no puso limitación, la niña no puso limitación ninguna, al otro día fue a pegarle a su susodicha y se tropezó con su propio pie, se cayó y se dio de boca en el suelo. Entonces vino al otro día a decírmelo, mira lo que ha pasado, mira no sé qué, no sé cuánto. No puso limitación, o sea, el Arcángel Miguel la protegió. A lo mejor una persona adulta hace eso o pide eso, y a lo mejor como te dice, quiero que me ayudes y que me protejas, pero de esta forma, de esta otra, y que pase esto y que pase el otro, y a lo mejor, pues no. Pero sí es verdad que no volvió a molestarla más. ¿Por qué no puso limitación? No la puso. Entonces los niños pasa eso, no ponen limitaciones. No tienen ni miedo, vamos, yo saca cosas de chicos que no lo pienso, digo yo, vaya tela, lo que yo hacía. En la mente hay más, los mayores nos limitamos. No confiamos totalmente, de verdad, no ponemos nuestra... Sí, no ponemos nuestro mundo. Yo soy la hermana de él, la mayor. Y yo de pequeña, yo veía como un desfile a su cuarto. A su cuarto veía un desfile. Yo no escucho, vamos, yo de todas maneras a mí, yo siempre, yo soy una trabajadora de la luz, pero leyendo, estudiando, que me ayuden los que saben, pero yo de momento voy con tranquilidad. Pero sí que es verdad que yo de pequeña estaba acostada y yo veía no te puedes imaginar lo que iba para ese cuarto. Y como yo hacía así, yo veía que uno me había visto y yo me tapaba también la cabeza. Como que he visto la diapositiva muy... Sí. Me tapaba la cabeza y me hacían así con la sábana, como diciendo que nos vea, que nos vea. Y es verdad que yo lo veía y vamos, yo no sé cómo... Yo te digo, yo de chico... porque no entendíamos nada. Porque además en mi casa eso no. No. Tenemos una educación católica, apostólica, romana, entonces estas cosas es muy complicado como de aceptarlas, tal cual. Pasa que tiene que haber una oveja negra, me ha tocado a mí, a la mujer. Alguien tiene que venir a hacer esto. Pero sí es verdad que lo que he dicho antes, yo de pequeño, aparte de esas cosas, a mí se me despertó a raíz de ver ese cuadro, ya era más mayor, y un gran deseo, un profundo deseo de ayudarlos. Si a lo mejor eso no hubiera ocurrido, pues no estaría hoy aquí hablando, seguramente. Pero fue en ese momento, para mí fue ese momento clave. Entonces, como trabajadores de la luz, tenemos un equipo espiritual, ¿vale? Todos tenemos un equipo espiritual. Los medios y los que no son medios. Pasa que si eres medio, bueno, pues estás un poco más obligado a darte cuenta de que estamos. Entonces no estamos solos, tenemos ángeles, tenemos un montón de ángeles, ¿vale? Tenemos un chorro de ángeles que lo flipan, y por encima de esta tríada superior está Dios, o como queramos llamarle, ¿vale? Está ahí. Tenemos principados, ángeles custodios, arcángeles, dominaciones, virtudes, potestades, serafines, querubines, tronos, y todos ellos tienen un montón de sucursales, ¿vale? Para que lo entendamos, montones. ¿Alguien ha estudiado Cábala un poquito? Pues cada uno tiene infinidad de subdivisiones que lo flipan. Reconocidos por la Cábala hay 78 arcángeles y cada uno pues tiene todos sus equipos, ¿vale? Importantísimo, por favor, acordaros del ángel de la guarda. Es muy importante, lo tenemos ahí. Y el que nos protege, el que nos guía, el que nos dice. Y es muy fácil comunicarse con el ángel de la guarda. Volvemos a lo mismo, es creer que puede ser posible, es lo primero, quitar esa limitación
Y después cualquier oración pequeñita que se os ocurra. Yo digo esta, que se la escuché, que lo vi, es de una monja, pero que no me acuerdo cómo se llama, por eso no lo he puesto abajo. Estoy hablando que tenía yo 16, 17 años, que es Ángel guardián, libérame de todo mal, y si he de morir, conduce mi alma al cielo. Es súper facilita. O simplemente cualquier oración pequeñita, cualquier cosita, hace que nos conectemos con nuestro ángel de la guarda. Y tenemos que tener conversación con el ángel de la guarda, como un amigo normal y corriente, como si estuviese en tu presencia. ¿Vale? Yo os animo a que la hagáis, es fantástico. Tenemos los seres queridos, que son todos esos seres familiares fallecidos, pero que han alcanzado la luz. Si no han alcanzado la luz, es muy difícil que nos ayuden, ¿vale? Cuando tengo una sesión mediúnica y se presentan, bueno, pues, que son la mayoría de los casos, pues, con ropa, están vestidos, normales, los vemos más o menos demacrados, tal. No han llegado a la luz, no están ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque están todavía con la personalidad que tenían en su encarnación pasada. Entonces hay todo un proceso para hacer que este ser se vaya con Dios. Uno de ellos es decirle que ya no tiene ese cuerpo, que ya no es eso, que es luz. Y a partir de ahí empieza un proceso, hasta que consigue llevarlo a la luz. Es un proceso largo, muy tedioso, mucho tiempo y, bueno, casi siempre en la mayoría de los casos simplemente se habla con el espíritu, se le pide que necesita tal, y he comprobado que es mucho más rápido, mucho más fácil, se gasta menos energía hacer una novena. Porque si no tienes que estar un día, otro día, y ya para eso está San Miguel Arcángel, que está las 24 horas del día sacando almas del purgatorio, que en verdad el purgatorio es el bajo astral, para que lo entendamos, ¿vale? Es el bajo astral. Y el astral tiene un montón tiene 7 plantas, para que lo entendamos, desde la más baja, que sería, bueno, pues, o personas que han hecho cosas graves que tengan que ver con la moral, hasta la más alta, que tiene que ver con estas personas que son, que se han creído ellos en vida como muy espirituales, pero simplemente se lo han creído, pero no lo han sido, ¿vale? Entonces están en ese punto, que no son malos, pero tampoco son buenos, están ahí. Esto es como un resumen muy a lo bestia, ¿eh? Entonces tenemos los seres queridos, que significa que todos esos seres queridos que han pasado a la luz también nos pueden ayudar, ¿vale? ¿Cómo sabemos que ha pasado la luz? Un medium sabe que ha pasado la luz porque se presenta con luz. Una vez se me presentó una mujer, era luz, todo luz, y los ojos azules. Y entonces le digo a la persona que estaba consultando, digo, mira, porque sí es verdad que hay una percepción, siente si es madre, padre, abuela, o hay una percepción. Y le dice, mira, pues me siento que es una figura como muy maternal, que tiene los ojos azules, y tiene muchísima luz. Esta persona ha pasado ya a la luz. Entonces, era su madre, que era la única que tenía los ojos azules de toda la familia. O sea, entonces, estos sí nos pueden ayudar, los demás no. Yo siempre aconsejo lo mismo, mira, haz una novena, ayúdalo, porque en verdad ellos, si no han llegado a la luz, difícilmente pueden hacer algo por nosotros, ¿vale? Y después tenemos maestros ascendidos. ¿Sabéis algo de metafísica? ¿Por aquí sí sabe? Bueno, pues la metafísica divide como la energía de Dios en 7 rayos, y cada rayo pues lo gobierna un maestro ascendido. Y ese maestro ascendido pues tiene también sus ángeles, sus arcangelinas, y tiene todo su tal. Realmente, si nos basamos en el Kybalión, es como es arriba es abajo, significa igual que tenemos una jerarquía en la Tierra, pues existe una jerarquía celestial. Bueno, pues los maestros ascendidos se encargan de esa jerarquía. Vale, entonces, ¿alguien ha visto la película Spider-Man? Sí. Imagino que sí, ¿no? Vale, pues muy bien. Hay una parte de Spider-Man que consigue convertirse en superhéroe, ¿no? A través de que le pica una araña, y entonces, claro, como se ve con superpoderes, pues le mete una paliza tremenda al malo de la película, que era del colegio, era el chulo del colegio. Entonces se la lía. Entonces, el padrastro de Spider-Man, pues en el coche le dice que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Ser medium no es fácil, porque trabajas con almas
Y muchas veces pues, hay que ser muy cauto lo que dice, cómo lo cuenta, cómo lo expresa, si eso va a hacer daño a la persona, si no le va a hacer daño a la persona. Y muchas veces te callas de todo, también, ¿sabes? Entonces, muchas personas desean poderes psíquicos. Eso es lo más típico, ¿eh? O sea, te llaman, o vienen, me pasa esto, tal y que cual, y yo le pregunto, bueno, ¿y pero para qué no quiere? ¿Para qué quiere ese medio? No, yo no sé, okay, guay, queda bien, ¿no? Está chulo, eso ese medio está guay, ¿no? está guay. Y digo, pues Marva, digo, porque ser medio es doloroso, por lo menos para mí, pero cuando llegan llorando, llegan mal, llegan sufriendo, o llegan como un caso de una mujer, esta sí lo vi físicamente, ¿eh? No siempre lo veo. Siempre lo veo mentalmente, te lo puedo describir, pero en la mente. Pero eso sí se puso al lado y era el padre que la había violado. Entonces y lo iba contando, lo iba relodando, y entonces esta señora, que ya tenía una edad, dijo que sí, que eso había ocurrido, y entonces el padre vino a que lo perdonara. Dice, pero vengo a que me perdone, dice, pero no por mí, dice, porque él no tenía arreglo. O sea, por lo visto le habían dejado venir de un sitio chungo para tener ese contacto con ella, porque era tanto el dolor que tenía la hija, que ya era muy mayor, tenía 60 y tantos años, que no la dejaba ser feliz. Entonces, dice, vengo, no sé, no por mí, dice, porque yo no tengo ya solución. Dice, es para que ella sane ese dolor. Entonces, ella lo perdonó. Vamos, ahí lloramos todos, ¿eh? Yo lloré, la mujer lloró, el otro, yo estoy llorando. Ahí estoy llorando. Entonces, realmente, hay que preguntarse, ¿para qué quiere ser medium? ¿Simplemente porque queda guay? ¿Porque soy medium? Pues, sinceramente, no le veo a eso sentido. Entonces, hay que preguntarse, ¿eso es lo que deseo? ¿De verdad quiero ser medium? ¿Soy consciente de que la finalidad es ayudar a otros? Entonces, eso se lo pregunto siempre. Pero de otra manera, independientemente de lo que tú quieras hacer, es también a qué vienes tú. Habla más ¿No? alto. Que a qué vienes tú, es la cuestión, ¿no? Claro, Entonces, claro, tú puedes tener esa cosa ahí, ¿no? Sin claro. malo, ¿no? Puedes tener el propósito, hemos dicho, eso se ve en la astrología, se ve, ¿eh? Claramente tu propósito se ve clarísimo. Es donde lo he visto siempre más claro. Pero si eres medio, te tienes que preguntar, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser medio? O sea, realmente, porque puede ser un medium pasivo, o sea, eres medio, ya está, no quiero ayudar a nadie, no quiero nada, yo quiero ser mi vida, quiero ser libre y punto pelota, que lo hay así, ¿eh? Montones. Pero si decides ser medio, por voluntad propia, creo que hay que cuestionarse, ¿para qué quieres ser medio? Porque hay muchos circos. Muchos circos alrededor de los medios, ¿eh? Un montón de circos. Entonces es una pena que hay personas que realmente hacen una labor de ayuda y otros generan circos. Se ríen de ti, ¿no? ¿Mm? Se ríen de ti. Sí, pero pasa igual que con el tarot, con todo. ¿Cuántas veces vemos, no sé, yo no quiero nombrar a nadie, pero muchos circos alrededor de los tarotistas en la tele, ¿no? También, ¿no? Que disfrazado de todo, maquillado y haciendo cada cosa que los flipa, ¿no? Entonces hay muchos circos alrededor de todo esto. Entonces realmente hay que preguntarse ¿para qué quiere ser medio? Por lo menos, así es como yo lo veo. Yo creo que todo lo que sea medium, todo lo que sea, por ejemplo, lo que es el Reiki, lo que es todas estas cosas son para ayudar, la compasión, es que es amor, todo lo que estamos aquí. Se supone que sí, pero mira, muchas veces, amor, ¿no? muchas veces sí, otras veces simplemente por mercadeo. También. Mercadeo. Entonces, hay muchos casos, de hecho me contaron uno de que se fue a un sitio de España al norte, se gastó una fortuna y al final se dio cuenta que era circo todo. Y se gastó una pasta, ¿eh? Más que en ir a ese sitio, dormir en ese sitio. Y esta persona tiene por lo visto, bueno, la agenda llena. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta que era circo. Entonces,
Hay veces que nos dejamos llevar por el populismo, así, ¿no? De pues porque se han puesto de moda en el YouTube, porque ha escrito un libro, por no sé cuánto, y después la realidad es otra. Entonces, hay que preguntarse, ¿para qué? Entonces, el mayor obstáculo que tiene... Sí, dime. Cuando antes dijiste que si un medium podía ayudar, cuando planteaste esa pregunta, yo decía que, yo pensé, aunque no dije nada, que claro, depende de muchas cosas, depende de la intención y depende del interés con el que lo haga, claro, y de qué forma, claro, porque puede hacer bien y puede hacer mucho mal, claro, porque es tan delicado, sí, la vida de las personas, de cada uno, que depende de cómo lo proyecte, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo me he dado cuenta de una cosa, pero esto con la práctica, ¿eh? Porque a mí no me ha enseñado nadie. No he tenido la suerte de tener un maestro medium que me enseñe. O sea, yo todo ha sido a base de yo solo, ¿eh? Entonces, sí me he dado cuenta con la práctica que si un espíritu viene y ve que tú no estás preparado o preparada para recibir la información, se va. Entonces, ¿hay medium falsos? Claro. A patar. Y de todas las terapias. A patar. De todas las terapias, eso. De todas las terapias. Eso. Yo hace muchos años, cuando me tropecé con ya no era en terapia, yo tenía la inocencia de creer que, por ejemplo, un psicólogo era para ayudar. Entonces yo, con mi ingenuidad, me hizo mucho daño el sentir que el psicólogo no estaba ayudando, que podía, fíjate, digo, qué mente de como inocente, ¿no? Y es que, claro, como dice ella, terapeuta todo, es que es como, yo lo entiendo, según me han explicado hace unos años, magia blanca y magia negra, porque en el momento que tú, hay un camino de sabiduría que yo conozco, antiguo, ancestral, que dice una frase muy bonita, que dice, no dejar huella. Y a mí se me ha quedado grabado porque no dejar huella. ¿Qué es no dejar huella en las personas? A nivel emocional, a nivel... Porque si tú intentas manipular o tienes una intención que no es buena, que no viene de la luz, pues fíjate. Claro, si al final todo se resume a la intención. Si es que volvemos a lo mismo. O sea, mi intención con la mediunidad es la compasión, es ayudar. Habrá veces que lo consiga, otras que no. Yo hasta donde llego, ¿no? Hay veces que uno tiene que ser honesto y si yo llego hasta aquí. Y hasta a partir de aquí habrá otros también, ¿no? Pero sí es verdad que, por lo menos yo te digo, yo te hablo de mi experiencia, que los espíritus a mí siempre, cuando me hablan desde mi conocimiento, hasta donde yo llego. Hay casos de otras personas que sí, que viene un maestro tal y le da un compendio que no te veas. Pero claro, seguramente esa persona, ese medio, en vidas pasadas habrá sido maestro de algo. Imagínate que viene un espíritu que se habla de matemáticas, ¿no? Y tú nunca has estudiado matemáticas, pero puedes que en vidas pasadas sí, y esa información la tienes. Entonces te hablan y tú vas escribiendo y lo vas entendiendo. Y dices, ¿cómo sé yo esto? Porque en vidas pasadas lo fuiste. Entonces, a mí me hablan casi siempre del mundo espiritual, mucho del mundo espiritual, pero claro, es que yo en vidas pasadas he sido monja, he sido cura, he sido religioso, entonces me hablan más desde la parte religiosa. Eso depende del medio. Ahora vas a ver por qué. Entonces, el mayor obstáculo que tenemos los medios es el ego, ¿vale? Ese ego que no nos deja avanzar, ¿vale? Y que está ahí. El no creernos capaces de hacerlo, muchas veces detrás está que sí puedes, que tú vales, que tú sirves, ese ego, ¿no? está ahí, qué guay, ¿no? Están diciendo que se sirve, ¿no? Qué fantástico. Pues eso es el ego. Cuando descubres que eso es un obstáculo, pues dices, pues sí, pues soy medio y ya está. Y habrá veces que conectaré, otras veces que no conectaré, y otras veces que será fantástico, y otras veces que me dirán 4 cosas. Y ya está. Entonces, cuando pones el ego al lado, todo es mucho más fácil. Bueno, entonces, de esto sabréis todo muchísimo. El sexto chakra, por supuesto, que se activa. Eso es inevitable. Hay personas que ya vienen de pequeñito con ese chakra más activo y otros porque lo va activando conforme va haciendo prácticas y cosas. Entonces, significa mando y se representa con 2 pétalos. Se sitúa en el entrecejo y se relaciona con la glándula pituitaria.
se considera en algunas creencias que es el lugar donde reside nuestra alma. Pues eso es lo que dicen, ¿vale? Eso también depende de la enseñanza espiritual a la que te dirijas. En la metafísica está todo en el corazón. O sea, al sexto chakra no echa ni puñetera cuenta, todo es el corazón, ¿vale? Eso ya depende. Esta sería la imagen del chakra Una Ajna. preguntita, cuando tú conectas o tienes como una ligera presión aquí o te notas como que cuando estás conectado estás diciendo esa información. Pues mira, te cuento, Con Reiki, bien- cuando empecé con todo esto, yo notaba como cosquillas, como que me hacía siniestra, ¿sabes? Y era como si veía con los ojos abiertos mucha luz. Pero después ya, pues, ya no siento nada. Pero era muy guay, eso. Me pasaba Era muy guay. Me pasaba varias veces y eso. Sí, ya no, y es que llega un momento en que como que todo se normaliza. Por ejemplo, eso que conté, esa primera experiencia que yo me veía como una, así como de colores, como una bola que se desplazaba, eso fueron las primeras veces, después se normalizó hasta tal punto que no. Que no. Cuando duele, es que se está abriendo el canal. Sí. Puede ser. Y en los cosquilleos normalmente cuando ya tiene una cierta apertura y se está activando, ¿verdad? Sí, sí. Por todo eso, ¿Una energía muy fuerte? ¿Qué sensación tiene? Bueno, pero una sensación de... Pero de frescor, por ejemplo. Es que no, depende. fresco, ¿no? Es como una sensación muy fuerte aquí. Entre presión, cosquilla y no sé qué. eso es eso es Eso como un porque se cosquilleo. está activando. Se está activando, Sí. sí. Yo al principio, que todo esto que conté de la cama, ya que yo tendría 16, 17 años, yo notaba dolor. O sea, yo notaba dolor. Y de hecho me tenía que apretaba para que se me quitara el dolor, ¿sabes? Después ya no, después ya se fue, te digo, la cosquillita y ya no noto nada de eso. O sea, Primero como que es el todo se dolor. normaliza, ¿eh? Primero es el dolor porque se está abriendo, después las cosquillas y después ya... Pasa que a mí eso se me abrió como que, ya digo, lo mío que fue así en plan salvaje. Hubiera sido mejor poquito a poco, pero fue todo en plan salvaje. Tú lo has pedido. Claro. Entonces, su función es ver lo invisible y conocer lo desconocido. Es el centro de la intuición y de nuestra conexión directa con la fuente infinita de sabiduría. Aquí os voy a contar otra experiencia de aquí fue donde se me abrió el sexto chakra ya a lo bestia, que es la apertura del sexto chakra proviene de la maestría obtenida sobre el flujo de la mente. Quienes llegan a abrir este canal tienen una visión mística. Dicen que Dios es como un billón o un trillón de soles en explosión. Conocí a una persona y esta persona pues, me introdujo en la meditación, que nunca había hecho meditación. Entonces, bueno, pues me dice, ve un punto de luz, tal y que cual, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me pasó eso otra vez. O sea, es como que mi cuerpo salió, ese cuerpo de luz de colores, y me vi en una región de luz. Y en esa región de luz había un final. Y en ese final se empezó a elevar, imagina que de aquí empieza a elevarse como un coloso grandísimo, transparente, donde todo por dentro eran canales de luz, como las venas, ¿no? Pues todo eran canales de luz. Y entonces se elevaba otro más pequeñito a la altura del corazón y la cabeza era como rotatoria. Era curioso. Entonces esa cabeza eran todos los maestros de la humanidad. Y hicieron así y se convirtió en una bola de luz que me mandó muchísima luz a mí. Y yo recuerdo que hubo como una desconexión mental porque después de un momento en que no sé qué ocurrió, pero sí me quedé casi un minuto sin poder respirar. Me quedé así, que no podía respirar. Y me quedé así totalmente. Y a partir de ahí empecé a ver con muchísima más claridad la mediunidad, a ver mejor los espíritus, a escucharlos mucho mejor, a tener, y sobre todo, que yo hasta esa época ya tenía esa conciencia del Dios en la nube, ¿no? Pero a partir de ahí es como que la mente hizo así y empecé a ver a Dios en todas partes. Eso sí ocurrió. Vale, entonces, ¿es importante abrir el sexto chakra? Sí. Pero nunca debemos forzar el despertar espiritual. No se puede forzar, ¿vale? Hay personas que lo fuerzan, que hacen unas prácticas rarísimas, que empiezan con unos ayunos rarísimos
y acaban fatal. Yo, todos los que he visto que hacen eso acaban muy mal. Lo mejor es prácticas espirituales, meditación, lecturas espirituales, la que te guste, la que quieras, la Biblia, el budismo, lo que sea, pero coge una práctica y lo practica. Y que vaya a través de la práctica despertándose de forma natural, pero no se puede forzar. Yo todas las personas que he visto que lo fuerzan, no están bien, ¿eh? Y menos que sea con alcohol, drogas, o ahora está muy de moda lo del tantra y tal, o prácticas sexuales aparentemente espirituales, ¿vale? Hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, ¿cómo saber si eres medio? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Si tú ves que te ocurre un montón de cosas, que escuchas, que sientes, que tal, hombre, siempre es bueno tener una persona cerca. Yo he tenido la suerte de tener este médico, ¿no? Pero entonces, y a personas que sean, que tengan capacidades para decirte si eres medio o si tienes un problema psíquico, ¿sabes? Pues también puede haber un problema psíquico. Entonces, ¿cómo saber si eres medium? Si siempre te interesa el mundo espiritual, si sientes, porque hay muchas formas de ser medium, si sientes, si escuchas, si ves, siempre y cuando no sea algo fuera que pueda ser una patología, ¿no? Pero casi siempre se sabe, ¿vale? Casi siempre se sabe que eres medium. Entonces, según Allan Kardec, existen 78 tipos de mediums. Después una pregunta. Pues pregunta si quieres. Ha leído una pregunta y tiene que ver con... Hace mucho tiempo que no veo la tele y no sé si ya se ha resuelto el caso, definitivamente no, que es con el tema de Marta del Castillo. Sí. Ya se ha encontrado, ¿no? Digo que han estado mucho tiempo buscando y tal, ¿sabes? La policía es la que ha formado, los medios, la infraestructura, todos los sitios donde han buscado. Y no sé, esa familia, en su desesperación y su sufrimiento, ya que los perpetradores no decían ni una palabra, cómo no han acudido a un medio para poder... Sí, habrán acudido. Lo que pasa es que hay medios que trabajan con la policía, pero esos medios no son de circo. Eso no te lo vas a encontrar en ninguna parte. Pero sí es verdad que no es fácil. No es fácil. Y hasta donde yo sé, hay muchos medios que han trabajado en eso. ¿Y no han conseguido dar con el cuerpo al final? Yo creo que está quemada. No lo sé. Pero sí es verdad que hay muchos medios que han trabajado en eso. Y sí hay medios que trabajan con la policía, ¿vale? Los hay. Lo que pasa es que esos medios no están en la luz, no salen. No. Entonces, según Allan Kardec, que es el papá de la enseñanza espírita, existen 78 tipos de medios. Así que imagínate, está el medium que ve, el medium que siente, el medium que ve y siente, el medium que es capaz de materializar cosas. Hay infinidad de medios. ¿Cómo saber qué medium eres? Bueno, para eso tenemos las claris. Está la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia, la clarisapiencia, la clariaudiencia, la clarigustancia. En alguna de esas estamos unos u otros. Por ejemplo, pues yo soy clarividente, tengo clariaudiencia, hay veces que siento, hay veces que huelo. O sea, de todas esas tengo un poco, de las que más lo escucho. Yo puedo estar tomando contigo un café, como hay un espíritu que quiera decirte algo, es que se pone aquí a la oreja y hasta que no te lo digo no para. Es así, ¿vale? Entonces, hay veces que ocurre. Es porque lo tengo más desarrollado, la audición a nivel espiritual. Otro a lo mejor lo ve, y te lo ve físicamente, vamos, ahí, enfrente. Y la clariaudiencia es muy curioso, porque, por ejemplo, estábamos hace poco, estábamos cenando al aire libre, además, un chorro allí que lo flipa. Y había un olor a bebé, donde estábamos nosotros, pero un bebé brutal. Y yo miraba para otros lados y decía algún niño chico, porque algún niño chico me huele a vainilla un montón. Pues no había nadie. Entonces le digo yo a los que estaban allí, ¿ustedes oléis a bebé? Dice todo. Nosotros no leemos a nada. Entonces es que había un espíritu de un bebé por allí. Otra no cabía. O un angelito. Seguramente. Que son los que huelen así. Entonces los ángeles vienen acompañados del olor de las flores, de los cítricos o del olor de la vainilla. Ese tipo de olores vienen con los ángeles.
pues seguramente habría ahí alguno que le hayamos caído bien y se habría ido para allá. ¿Sabes? Pero es que no olía ese olor nadie, solamente yo. Interesante eso Sí. del olor, porque el otro día sentada en el sofá ya por 2 veces me viene olor a rosa. Claro, bueno, pues eso la viene o cualquier deidad femenina. A rosa. Mm. Mi mamá que estaba sentada en el sofá trabajando. Sí, sí. Entonces mi principal clari es la audición. Ya estaba yo en mi casa, tranquilito, en verano, pues sudando como un pollo y viendo la tele, y empiezo a escuchar aquí diciendo que se llamaba tal y que se quería poner en contacto con Rosa. Y digo, hostia, pues yo Rosa conozco, siento la madre, vamos a ver de dónde tira de la gente. Entonces empieza a describir, hasta que digo la Rosa que es. Y entonces le mando un WhatsApp, le digo, hola, Rosa, tengo aquí al lado un espíritu que dice que se llama tal, que murió de tal manera y que quiere hablar contigo. Y me llamo llorando, o sea, entonces eso es porque lo escuchas y ya está, ¿sabes? Entonces eso sí quizás lo tengo yo más desarrollado. Entonces, los 4 elementos de la lectura psíquica, que es lo que hablábamos antes, al principio de después explico esto. ¿Cómo sabemos qué es ese espíritu, qué quiere, por qué? Pues es con estos 4 elementos, que es la confirmación, la evidencia, el mensaje y el resumen. Esto es lo que consiste una sesión mediúnica. Tiene que haber esos pasos. ¿Qué es la confirmación? Yo siento que es un espíritu masculino, o un espíritu femenino, o lo siento como madre, o lo siento como padre, lo siento como abuela, o lo siento como abuelo, o como amigo, o como amiga. Después, las evidencias, ¿qué son las evidencias? Pues hice como el ejemplo de antes, ¿no? Hice la mili en Tenerife, mi novia se llamaba tal, tengo una foto en no sé dónde, esas son las evidencias. Y eso es importantísimo. Si estas evidencias no se dan, no se habla con el espíritu, porque no sabemos quién es. Entonces solamente ese espíritu sabe eso, ¿vale? Y hay veces que ocurren cosas curiosas, ¿no? Un chico que se presenta a su abuela, las evidencias, ¿no? Pues tiene un cuadro que no le gusta. Tu abuela dice que es un cuadro que no le gusta, que ella lo ve con 2 rayas negras y toma un naranja. Y eran estos cuadros que son de los africanos, que son todas con las rayitas así, que hace ese cuerpo así infinito con 2 patitas, que son como africanos, que le ponen esas cosas en la cabeza. Bueno, pues la abuela lo veía todo naranja y 2 rayas negras, que no le gustaba el cuadro, que lo quitara. Y, bueno, explicaba cómo era la casa, todo eso son las evidencias y se tienen que dar. Todo eso. Después te suelen dar un mensaje, te dicen porque lo que necesitas, lo que quieres, lo que sientes, cualquier mensaje, y después normalmente ellos mismos, el mismo espíritu te hace como un resumen de todo, ¿sabes? O te da un breve mensaje mucho más escueto, pues yo qué sé, si necesitas sanar algo, pues por favor sánalo porque será bueno para ti, para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro, ¿no? Cosas así. Pues esto todo es como lo esencial de una lectura psíquica. ¿Alguna vez habéis tenido alguna experiencia con medium o algo así? Sí. Yo sí. Yo sí. Yo no, estoy estupefacta escuchándote. Porque lo estás contando de primera persona con tanta naturalidad. Es que es natural. Claro, pero o sea, yo he visto a lo mejor, ¿sabes? ¿No? Algún documental y me parece súper sorprendente lo que estás compartiendo y te lo agradezco porque para mí, bueno, cada una de las intervenciones de las personas que habéis compartido cosas me parece, ¿no? Es que yo regalo, pienso ¿no? que esto hay que contarlo desde la naturalidad, ¿no? Pues como es un cantante muy bueno, te cuenta su experiencia de cantante, te cuenta su vida, te cuenta lo que sea, o cualquier persona que pinta y, no sé, yo creo que esto se debería de normalizar, o sea, como una cosa normal. O sea, yo pienso que lo que antiguamente se consideraba malo, ¿no? Y quemaron a muchísima gente considerando ciertas cosas malas, que hoy día esas personas que achicharraron, los pobres míos, pues hoy tienen sus oficios, son oficios reales y viven de ellos. Pues a lo mejor la mediunidad, que todavía tiene su estigma, en un futuro dirá, bueno, pues estas personas que tienen esto más desarrollado, tienen una parte del cerebro más activa, y le darán un nombre científico
y no tendremos ese estigma, que todavía está, ¿eh? Porque hace poco, ¿qué me ha pasado? Fui a bailar a un sitio y me preguntó un religioso que a qué me dedicaba. Y entonces yo pensé, ¿se lo digo o no se lo digo? Y le digo, yo soy tarotista y medio. Eso lo dejas. Así, de golpe, Y le digo, ¿por qué? Eso lo dejas. Le pregunto, ¿por qué? Digo, es que la Inquisición, te recuerdo, que hace ya unos pocos de siglo que acabó. Entonces, dime por qué. Digo, porque yo... ¿Qué? Que ellos podían dejar también de abusar de niños como a salir de De todo. Y pero ellos lo hacen por miedo. Sí, por miedo. Ellos tienen miedo al maligno. Sí. Entonces, porque yo tengo amigas, yo no soy nada de esto, pero sí es verdad que yo es que no quiero, muchas veces no quiero hablar, como soy su hermana, pues parece que... Pero yo me acuerdo que yo sí tenía una relación muchísimo, porque yo estaba como road manager, ¿no? Entonces él bailaba. Teníamos que pedir una subvención, no voy a decir nombres porque se está grabando. Y me iban a presentar a alguien muy importante de todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Y me presentan a esa persona y yo digo, mira, que yo presento a mi hermano Antonio León. Y empieza el niño a soltar unas barbaridades a esa señora, a decirle, pues tú te estás divorciando, separando, y empieza a hablarle de su vida. Y yo empecé a ponerme roja, morada, yo no sabía si salir corriendo, si pegarle, yo me quedé y dije, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Este hombre está loco. Mi hermano, pero yo entré en shock, porque claro, tú eres una persona que no conoces de nada, que se supone que es una persona importante, que la necesitamos, y tú te pones a hablarle de su vida como... Y tú estás que como vamos, le digo, ¡tú estás tonto! Y yo como me estaban diciendo lo que tenía que decir, lo he dicho. Y yo, madre, y eso que aparece esa persona, con la carita blanca, y nos dice, mañana os quiero en tal sitio que quiero hablar con ustedes. Había dado de lleno, de hecho, nos hicimos amigos. Y la persona... Y nos dieron una subvención también. No la dieron. Y la verdad que yo lo pasé en ese momento verdaderamente mal, porque yo todavía entonces no entendía tampoco lo que ya hoy pues, se sabe de leer libros, de él, de estudiar, y bueno, lo que queda que aprender, ¿no? Porque es que yo me sorprendo cada día. Pero sí es verdad que he llegado a la conclusión de que cuando hablo con personas muy religiosas, o personas que están medio dentro de la iglesia, o en otra iglesia, ahí no se puede entrar. Por ejemplo, en el ángel de la guarda, en ángeles, en arcángeles o en mediunidad, ahí no se puede entrar, porque puede entrar maligno. Y es lo que ha hablado él, que también hay que tener mucho cuidado. Es que hay que tener cuidado, porque no sabes quién viene. Entonces, claro, hay que estar muy preparado, hay que estudiar mucho, aunque parezca que no, y ser un trabajador o una trabajadora de la luz. Yo, por ejemplo, no llego a ser medium, porque por mí me da miedo. A mí también. Porque hay que trabajar mucho, es que ya tienes que ayudar, tienes una obligación. Tienes una obligación de que tienes que ayudar, a que te lo pides, de que cuando te están diciendo, o estás viendo, o estás escuchando, y esa persona viene porque necesita una ayuda, una respuesta, y el que te viene, te tiene que dar mensaje, lo que está diciendo él, tienes que saber con quién estás hablando. Claro, ¿no? sobre todo lo más importante de esto es que el mensaje sea un mensaje de amor, que no sea una barbaridad. O sea, porque el tema de que venga un espíritu es para ayudar, no para dejar peor a la persona, ¿no? Entonces tiene que ser un compendio de cosas. Así que, ya te digo, ¿qué es lo que me iba, tú, qué es lo que iba a decir tú antes? Yo eso, que te digo, eso lo dejan, ¿no? Sí, lo estaba contando. Entonces se lo dije, digo, al señor, le digo, a este hombre, digo, bueno, hoy día hay montones de oficios que antes quemaba a la gente, ¿no? Cualquier herbolario, ¿no? A cualquiera ya lo hubieran quemado antes. Entonces, o un terapeuta o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que simplemente lo dije. Digo, mira, yo con todo mi respeto, pero creo que hay una gran ignorancia con todo esto. Digo, en un futuro, dentro de 100 años a lo mejor, dirán que los medios, pues simplemente no es que le tenga al diablo ahí al lado, sino simplemente que tienen activo algo que capta una frecuencia que no la capta todo el mundo. Y ya está. Sin más.
Entre ellos le dije también, ¿tú me vas a dar 1.500 euros? Si me das 1.500 euros, dejo esto, ¿eh? No lo dejo, pobrecito. Hay que ayudar, hay que ayudar. Entonces, la base de todo esto, volvemos al principio, que la motivación tiene que ser la compasión. ¿Vale? Eso es con el mensaje que me gustaría dejaros, que la mediunidad tiene que tener como motivación la compasión, y ya animo a todos a que recéis por las ánimas benditas del purgatorio, pobrecitas. Están ahí que necesitan mucha ayuda, que necesitan muchas oraciones, y la única arma o herramienta que hay es la oración, ¿vale? Entonces os animo a que practiquéis la oración, que es muy potente, que se acordéis de las ánimas, que puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestra hermana, cualquiera persona que nosotros conocemos, y que hagamos también un poco de nuestra parte para ayudar en lo que podamos. No hace falta ser medio para esto, simplemente con la intención y la oración también sirve. Así que os animo a eso, y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Pero hay una oración, algo que tú la haces, bueno, yo no sé ninguna oración, por ejemplo, si quieres ayuda, digo, o la buscas por ahí por internet, o ¿Pero para las ánimas? De las ánimas. Yo... Más se sabía 300 euros. No, pero no te creas, es que mira... Lo dices simplemente, dice lo que crees. Yo soy muy sencillito para todo, ¿eh? A mí como me complica mucho es como que entro en chollo solo. Entonces, como para mí lo principal es la intención y la motivación, simplemente con... La intención. La intención es suficiente, cualquier oración que te sirva. Mira, la oración más poderosa es la que a ti te nace de aquí. Esa es la más poderosa. Las demás son oraciones que están ahí. Pero ¿cuántas veces? Yo no sé, yo que soy muy observador, pero no vas a misa o lo que sea, ¿no? Y te encuentras a todo el mundo rezando el Padre Nuestro así. ¿Vale? Eso no sirve, eso no llega a ninguna parte. Si tú dices, hablas como tú quieras hablar con Dios, con los ángeles, y tú le pides que lo ayude y le haces una oración desde el corazón, la que tú quieras, da igual. ¿Quieres más técnico? Bueno, pues en Guru Google hay de todo. Te vas a Google y pones ánima bendita del purgatorio, novena, y te pones esa novena. Yo ahora he encontrado una novena que me ha encantado, y como estoy ahora un poco más en plan penco, pues me pongo los de estos, los escucho y los voy recitando conforme lo dice. Pero voy haciendo de todo, pero la más efectiva es esta. La que te nazca, la tiene del corazón, es la más efectiva. Antiguamente siempre se decía a las ánimas de rezarle para que te levantaran de para que mi abuela levantaba. Sí. A la hora que le y decía. rezaban y te despertaban, ¿no? Que Funciona. Sí, funciona. Sí. Últimamente estoy diciendo, estoy un poquito más decaído, así me dais energía, me despiertan a las 3 de la mañana, así que ya no me duermo hasta el otro día. Así que déjame un poquito tranquilo, pero sí, funciona. Es que es la forma que tienen ellos también un poquito como de ganarse las alas, ¿no? O sea, es como que le pedimos cosas, ellos nos ayudan y como que hacen también buena obra. Pero sí es verdad que la oración es súper poderosa. Voy a contar otra anécdota. Era de una mujer que, bueno, le digo, mira, pues esta mujer viene contigo, ¿está grabando? Sí. Bueno, entonces no digo el nombre. Era la mujer de un hombre. Y entonces se presenta con agujeros en las zonas. Yo veía agujeros en la zona donde tuvo el cáncer, y lo tiene agujeros aquí. Es decir, que tuvo cáncer de colon, no sé cuánto, y le infectó el estómago, no sé qué, en fin, un montón de cosas. Entonces, pedía oraciones. Entonces, yo, como soy un poquito la vieja del vicillo, le digo, bueno, ¿para qué quieres tantas oraciones? Dice, y por lo visto, a través de la oración iban rellenando energéticamente esos agujeros. Es curioso, o sea, que la oración iba rellenando esos agujeros. Y estaba en un lugar como si fuese como si fueran tiendas de campaña, así un montón de gente y tal. Y estaba ella allí, con esos agujeritos aquí oscuros, y entonces decía que a través de la oración se iba rellenando esos agujeros. Así que la oración es poderosa, sirve para todo eso.
¿Tiene alguna pregunta más? Una curiosidad que tengo, cuando he dicho de la numerología, el 7, ¿tiene también relación que ver con el enneagrama? ¿El 7 de la enneagrama? En numerología no, porque es la numerología pitagórica y no tiene nada que ver. Pero muchas veces, todas las cosas, hay veces que hay relación unas cosas con otras, o que coinciden, o que es coincidencia. No, El número 7 está muchas veces en todas partes. no, sí, es verdad, es verdad. Realmente cuando ves 777 o 77 y tal, significa que tienes que ponerte a enseñar. Lo que sabes, lo que sea, lo que tú sepas, pues lo enseñas y ya está. Y otra pregunta, ¿cuál dirías desde tu punto de vista que sería una forma sencilla o buena de digamos, de hacer un ejercicio o algo para protegerse? ¿Cuál sería la mejor forma? Yo la que he usado toda la vida, que me funciona muy bien, es el pilar de luz. Eso aparece en muchísimos libros. Yo llevo haciendo ese ejercicio, tengo 17 años, y es simplemente conectarte con la fuente, visualizar bueno, como el más fácil de todo, meterte una burbuja de luz azul. Esa es como en plan ya penco total. Digo, estoy ya muy flojo, no tengo ganas de nada, es una burbuja azul y ya está. Ese es el más facilito. Pero realmente yo lo que he usado siempre es el pilar de luz, que es conectarte con la fuente, visualiza un rayo de luz que se conecta con todos los chakras, que vas hasta el centro de la Tierra, te visualiza envuelto en un círculo de luz blanca y haces un tubo que llega hasta, se conecta con la fuente y se conecta con la Tierra y vas respirando luz y vas a través del corazón va llenando tu cilindro de luz blanca. Y hay una frase, una oración que es cortita, que es yo soy la radiante y brillante presencia de Dios que me conserva invencible a toda creación humana para siempre y a todo espíritu que no venga para bien. Eso lo llevo diciendo años y años. Entonces, tanto uno como otro, o sea, generar un círculo alrededor es protección. Ya sea azul o sea blanco, es lo mejor. Y si vas a hacer una sesión mediúnica es como que es obligatorio, vaya. Claro. Pero lo que se acerca, digamos, a seres que se acercan a la sesión mediúnica, ¿pueden ser negativos realmente? ¿O simplemente que están...? Mira, yo no he tenido esa experiencia. Yo, en los años que llevo, a mí no me ha ocurrido nada de eso. Todos los que han venido son familiares o seres cercanos queridos que vienen a hablar y contarles cómo están y tal y cual. Si es verdad que, por ejemplo, si me aparece alguien que yo lo escucho pero no lo veo, o sea, le pido que se muestre y no lo veo, o se me presenta como una silueta oscura, entonces doy por hecho de que no está en la luz. Entonces, automáticamente le digo a la persona que tiene que hacerle una novena o hacerle, creo que se llama exhorto, ¿no? O sea, pedir a la iglesia que haga una misa, tal y que cual, por esa persona que le hace falta esa ayuda. Y cuando has dicho antes que a lo mejor te dan un mensaje que dice, de las 4 que había que, de esto bueno, el ejercicio que has dicho, o sea, que para confirmar las cosas, y si te dan un mensaje pero dices tú que no es con la evidencia, no son lo que te está contando, que es realmente la persona que quiere que aparezca ahí, bueno, lo despide. Dice, esto no es que me está dando una trola o lo que sea, este no es el Sí, porque mira, no, hay una cosa que se llama los cascarones astrales. Entonces una persona fallece y deja como una impronta. Entonces puede utilizar un espíritu y usurpar, o sea, se mete dentro de ese cascarón y aparecer como un... y no es. Y no es. Entonces la única herramienta que tenemos es las evidencias. Pero esa evidencia se lo va contando a la persona que está consultando, va a decir, no, pues mira, no, entonces dice, claro, las evidencias pueden ser incluso cosas que haya soñado. También, por ejemplo, un caso que tuve hace poco, porque de lo más antiguo no me acuerdo, pero hace poco. Era por online también. Y entonces este espíritu me pone el color azul y agua. Y le digo, ¿significa algo para ti una piscina? Entonces me dice esta mujer que sí, porque conmigo es sí o no. O sea, no te tiro de la lengua, es sí o no. Dice sí. Digo, es que dice que esta piscina fue de las últimas cosas que se hicieron en esa casa. Dice sí. Digo, entonces me muestra un árbol
Aquí tiene la piscina, el árbol estaba a la derecha, sí, y el vestido de blanco. Y se puso a llorar porque era su madre. Dice sí, dice, es que eso solo fue lo que yo soñé, que estaba en ese árbol vestido de blanco. Dice, y la piscina es lo último que hizo, porque él era arquitecto. Entonces hizo esa piscina y después se murió. Entonces esas son las evidencias. Entonces, cuando eso se da, ya se puede hablar con ese espíritu. Es como que dice, bueno, pues vamos a hablar porque ya sabemos qué es. Lo que es. Pero no te digo una cosa, no siempre se da. Yo siempre se lo digo a todas las personas que llegan, tómatelo como un regalo. Digo, porque esto no se da siempre. O sea, de 10 a lo mejor se da el 50%. Estas personas que van diciendo, no, 100%, tal. Eso no es real. No es real. Porque ni el medium está todos los días bien para poder recibir esa información. A lo mejor al espíritu no le dan permiso. Pueden pasar 20.000 cosas. Otro caso era que se intentó contactar con la tía de, lo puedo decir, que de mi sobrina, que falleció por ahogamiento, y me puse en contacto y no pudimos hablar con ella. No pudimos. Me pusieron la imagen de dónde estaba, estaba reseteando su vida. Estaba todavía en ese momento de ver su vida en imágenes, y como murió de una manera tan dramática y tan de golpe, entonces no le dio tiempo a hacer todo el proceso de la muerte. Y lo estaba haciendo en el mundo espiritual. Entonces vino su ángel de la guarda, se cruzó, y entonces la conversación lo tuvimos con su ángel de la guarda, no con ella. Porque no se le podía interrumpir. Entonces, no siempre se da. Ojalá se diera siempre, entonces la pera limonera, pero que va. Hay veces que se da, hay veces que no, hay veces que son mensajes muy cortos, otras veces que son muy extensos. Cada historia es distinta. Cada historia es distinta. Pero lo importante de todo esto es que por lo menos se ayude en lo que se pueda. ¿Alguna pregunta por aquí? Estamos callados, ¿eh? Claro, ¿verdad? Estamos callados. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues yo lo agradezco y espero que por lo menos el mensaje que es la compasión pues se quede y que pidáis por las almas que están en el otro lado, que le hace mucha falta. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.